Que sea el Señor hablando a través de nuestra hermana Katy. Amén. Estemos atentos los oídos, no nos durmamos. Aplausos para nuestro Dios. Amén, gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Estamos gozosos de alabarle, adorarle, reconocer que nosotros tenemos esa esperanza gloriosa gracias a que Él venció la muerte. Amén. Y nos gozamos y nos maravillamos en nuestro Dios. Y vamos a disponernos en este momento para que Dios nos hable a través de su palabra, usando mi vida. Y vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar así como están. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Amado Señor, Dios Todopoderoso, delante de ti estamos, Señor, adorándote, bendeciendo tu nombre, Señor, porque tú te mereces toda la gloria y toda la honra, Señor amado. Es el lugar donde tu nombre es exaltado, tu nombre es adorado, Señor eterno. Dios, te pido en esta hora, Padre Celestial, que uses mi vida, Señor, que nos permitas entender tu palabra, nos permites, Señor eterno, tener esa claridad, Padre Celestial, y ese compromiso de parte nuestra, Señor, de poder poner en obra tu palabra, Señor, en nuestras vidas, Padre Celestial, de acuerdo al consejo que nosotros encontramos en ella, Padre, para nuestras vidas, Señor eterno. Mi Dios, te pido que en esta noche tu palabra, Padre Celestial, cumpla el propósito por el cual tú nos las das, Padre bendito. Háblanos a cada uno de nosotros, Padre Santo. Bendice este tiempo. Toma el control pleno de este lugar, Señor. Sé tú, Padre Celestial, obrando, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias y ponemos todo este tiempo en tus manos, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a buscar en Efesios. Vamos a hablar... voy a hablar. Vamos a hacer un estudio acerca de la unidad en el cuerpo de Cristo. Amén. La unidad en el cuerpo de Cristo. Y vamos a leer en Efesios, busquemos en el capítulo 4. Efesios capítulo 4, vamos a leer del 1 al 6. Amén. Amén. Sí, ahí tienen su Biblia, compartan con quien no tenga, para que todos podamos leer la palabra del Señor. Amén. ¿Sí? ¿Lo encontramos todos? Dice ahí, la unidad del Espíritu. La palabra del Señor dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Amén, hermanos. Imaginemos, dice ahí, la unidad del Espíritu, ¿no? En el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Imaginémonos nuestro cuerpo, hermanos, un día que nos despertemos y que nuestros miembros se rebelen. Imaginemos que el corazón diga, no, ya no quiero seguir latiendo, yo no quiero seguir haciendo la función que hago, ahora quiero pensar, ahora quiero hacer la función del cerebro, ahora quiero pensar. Y de pronto las piernas ya no quieran obedecer al cerebro cuando nosotros le mandamos, ¿no?, la orden de andar, y ya no quieran, no, ya no quiero obedecer al cerebro. ¿Qué sería nuestra vida, hermanos, ese día? Se imaginen que pase algo así en nuestro cuerpo, sería todo un caos, ¿verdad?
Imaginemos todo un desastre, ¿no? No podríamos nosotros hacer nuestras actividades del día a día porque sería un caos total en nuestra vida, ¿no? ¿Por qué? Porque cada miembro en nuestro cuerpo tiene su función. Son distintas las funciones que tiene, pero sin embargo, cada uno cumpliendo adecuadamente su función, nuestro cuerpo en general hace un trabajo excelente, ¿verdad? Si nosotros le mandamos a las piernas a andar y lo hace, pues podemos caminar, ¿verdad? Y si nuestro corazón sigue latiendo al ritmo natural, entonces podemos seguir viviendo, ¿verdad? Así mismo es en la iglesia. Todos nosotros tenemos una función, todos nosotros, Dios nos ha dado a cada uno dones, talentos, ¿verdad? Para tenerlo ahí guardado en la cartera, ¿no, verdad? Es para justamente nosotros aplicarlo en nuestra vida, aquí ponerlo al servicio del Señor para que todos funcionemos y el cuerpo de Cristo funcione y cumpla el propósito como tal, porque Dios ha dado un propósito con los talentos o con los dones que cada uno de nosotros tenemos. Entonces ahí la palabra del Señor nos habla acerca de la unidad. Y la unidad es muy importante, ¿por qué? Porque unidos somos fuertes, ¿verdad? Somos fuertes y no somos tan vulnerables para ser vencidos del enemigo. Imaginemos un ejemplo, ¿no? Cuando agarramos un hilo, ¿no? Solito es fácil romperlo, pero sin embargo cuando ese hilo lo trenzamos, ¿no? Es un poquito complicado, es difícil lo que nosotros podemos leer en Eclesiastés 4:12. Dice Eclesiastés 4:12, y si alguno prevaleciere contra uno, y dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, ¿verdad? Porque la unidad, como se dice en el mundo muchas veces, la unión hace la fuerza. ¿Escuchado esa frase? ¿Sí? La unión hace la fuerza. Lo mismo aplica para nosotros, la unión hace la fuerza. Entonces vamos a ver 4 puntos esenciales acerca de la unidad, ¿no? Y el primer punto es que la unidad es un mandato, no es una opción. La unidad nosotros no la creamos, nosotros no la fabricamos. La unidad la da Dios a través del Espíritu a la iglesia. Nuestro trabajo es cuidarla, es protegerla y es preservar la unidad en la iglesia. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro deber. Como dice ahí en el versículo 3 del capítulo 4 que hemos leído, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿A quién les está diciendo sean solícitos? A nosotros. Esa palabra es para los creyentes, es ten cuidado, es nuestra responsabilidad ser diligentes en guardar la unidad del Espíritu, dice, en el vínculo de la paz, porque la paz es ese vínculo, es digamos que nos ayuda a mantener la unidad, la paz. Por eso es importante, hermanos, que nosotros entendamos esto, que nosotros somos los que somos llamados en guardar, en preservar y en proteger la paz en la unidad del Espíritu, como dice ahí, ¿no? Y también vamos a recordar que Jesús también habló acerca de esto en Juan 17, vamos a buscar ahí en Juan 17, en el versículo 21, cuando Él está haciendo la oración sacerdotal, ¿no? Ahí antes de ser crucificado, dice ahí en el versículo 21 del capítulo 17, dice, vamos a leer el 20 ya, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo oró, ¿no?
decía, no solamente oro por estos, los que estaban presentes en ese momento con él, ¿no? Sino por los que han de creer en el futuro. Esa oración llega a nosotros, ¿verdad? Porque nosotros somos los que hemos creído en el Señor después de esa oración, ¿no? Nosotros somos ese futuro. Ahora somos el presente, ¿verdad? Entonces, Él ha orado por nosotros también. ¿Y cuál ha sido su petición? ¿No? Como dice ahí, es que nosotros seamos uno. Y el ejemplo que Él da es como tú, Padre, en mí y yo en ti. Esa unidad. Así dice que Él pide que nosotros también seamos uno en nosotros. Dice que nosotros seamos uno con ellos también, ¿no? Y de esta manera va a haber un testimonio real, impactante al mundo, cuando el mundo vea esa unidad en la iglesia. Y dice que el mundo crean que tú me enviaste, ¿no? Esa unidad, hermanos, en la iglesia impacta al mundo. ¿Por qué? Porque se refleja a Cristo en nuestras vidas. De esa manera nosotros debemos de guardar, ¿no? Cuidar la unidad en la iglesia. Entonces Jesús oró por la unidad antes de ser crucificado. Así es, hermanos, como cuando un ejército se va a enfrentar a una guerra. Imaginemos que ese ejército se ha dividido, ¿no? Vayan preparándose para la guerra y de pronto se van peleando en el camino, ¿no? Que disputándose, por ejemplo, quién tiene el mando, ¿no? ¿Usted cree que ese ejército va a ganar la guerra? Difícilmente, porque ni siquiera se han puesto de acuerdo quién está al mando, porque están que se pelean por el mando, ¿no? Hay división, entonces difícilmente ese ejército vaya a ganar. ¿Por qué? Porque no va en unidad, ¿verdad? Va en discordias, van peleándose, ¿no? No hay unidad. Asimismo en el cuerpo de Cristo, para que nosotros podamos vencer, para que nosotros podamos ganar, es siempre importante la unidad. Amén. Entonces, como les decía, el punto número 1, la unidad es un mandato, porque se nos manda a nosotros, como dice en el versículo 3 que leíamos de Efesios 4, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, decía, ¿verdad? Entonces, a nosotros se nos pide guardar la unidad. En el punto número 2, vamos a ver acerca de los obstáculos que amenazan la unidad. Hay obstáculos que amenazan la unidad. Y miren, vamos a regresar a Efesios. Amén. Efesios 4 estábamos leyendo. Efesios 4, vamos a ver ahí en el versículo 2. Dice ahí, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Pero el primer obstáculo lo vamos a encontrar en Proverbios. Perdón, hermanos, vamos a ir a Proverbios en el capítulo 13. Proverbios 13, en el versículo 10. Amén. ¿Lo encontramos? Proverbios capítulo 13, versículo 10. Dice ahí la palabra del Señor en el versículo 10, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Habla acerca del orgullo, hermanos, aquí. Este es uno de los obstáculos que amenaza la unidad, el orgullo, porque el orgulloso se hace sentir superior a los demás, ¿no? Y eso separa. Como dice aquí, ciertamente la soberbia concebirá contienda, ¿no? Entendemos por contienda conflictos, ¿verdad? Problemas, ¿no? Entonces, uno de los obstáculos es el orgullo. A veces sucede que justamente el orgullo hace que uno no vea sus propios errores, ¿no? Porque se tiene la idea de que se está bien, ¿no? De pronto tuviste un percance con alguien, ¿no? Y te dices, no, pero si yo no estoy mal, yo no le he ofendido, no reconoces. Tu orgullo hace que no reconozcas y ahí es donde viene el conflicto, el problema. Ese es uno de los obstáculos que amenazan la unidad. El orgullo, porque a veces pasa eso, ¿no? Que se creen mejores.
o más superiores que otros, ¿no? Y eso separa. Otro de los obstáculos es los chismes. Miren, ahí mismo en Proverbios vamos a buscar más adelante el capítulo 16, el versículo 28. Amén. Versículo 28 del capítulo 16 de Proverbios dice: el hombre perverso levanta contienda. Y en la siguiente parte dice: y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Ve? Ese es otro de los obstáculos que amenazan la unidad, los chismes. Porque los chismes, hermanos, no son nada bueno, ¿verdad? Eso es lo que dice aquí en Proverbios, es que los chismosos apartan a los mejores amigos, ¿no? Eso es lo que corroe la unidad en la iglesia y en cualquier otra institución, ¿no? Porque se empiezan los chismes y eso es dinamita para la unidad. Ahí es donde se acaba la unidad. Ahora, también otro de los obstáculos es la falta de perdón. Vamos a leer Colosenses en el capítulo 3, el versículo 13. Amén. Colosenses 3, vamos a ver en el capítulo 3, el versículo 13. Colosenses 3:13. Dice ahí la palabra del Señor, dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Por qué será que aquí se habla acerca de que debemos de soportarnos? ¿Por qué será que aquí nos habla que debemos de perdonarnos? ¿Sabe qué, hermanos? Porque nosotros pensamos iguales. No, ¿verdad? Aquí hay diversidad de pensamiento. Aquí no somos, es que la unidad, hermanos, no es igualdad. La unidad no es igualdad, la unidad es armonía. Podemos pensar de manera diferente, pero lo que debe de primar es la armonía, porque no hay forma de que todos piensen igual, ¿no? Ese es el asunto. Aquí dice que debemos de soportarnos. ¿Por qué? Porque en algún momento va a haber alguna situación en que no estemos de acuerdo o que pase alguna situación que debemos de perdonarnos entre nosotros y debemos de hacerlo con el fin de cuidar la unidad en la iglesia, de preservar la unidad en la iglesia. Más adelante vamos a ver por qué es importante conservar la unidad. ¿Qué beneficios podemos tener nosotros para que esto se dé siempre que estemos unidos? Entonces aquí estamos llamados a soportarnos, a perdonarnos unos a otros, dice ahí la palabra del Señor, de la manera que Cristo nos ha perdonado. Entonces, no debemos de permitir en ningún momento, hermanos, que el enemigo gane terreno entre nosotros a través de situaciones que nos dejen tal vez con algún resentimiento en nuestro corazón contra nuestro hermano. Porque ahí dice, ahí nos da la receta: si alguno tiene queja contra otro, si alguno tuviere queja contra otro, porque, hermanos, van a suceder situaciones, ¿verdad? O han habido situaciones o van a suceder situaciones, se van a dar situaciones que, como no pensamos igual, en algún momento va a haber una fricción de pensamiento, de palabra, tal vez entre nosotros, ¿no? Pero eso no debemos nosotros de dar lugar al enemigo, de que nosotros estemos peleados, que nosotros estemos enemistados, no, más bien debemos de perdonarnos, como dice ahí la palabra del Señor. Así como Cristo nos ha perdonado, nosotros también debemos de perdonarnos entre nosotros. Amén. Entonces debemos de actuar de esa manera, ¿no? Para no dar lugar al enemigo y no destruir la unidad en la iglesia. Ahora, ¿cómo podemos nosotros mantener la unidad? Ahí leíamos en Efesios, vamos a regresar en Efesios 4, en el versículo 2, dice ahí: con toda humildad y mansedumbre, dice ahí el apóstol Pablo, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, ¿no? Aquí vuelve a enfatizar
que debemos de soportarnos con toda humildad y mansedumbre. Humildad, hermanos, es importante porque al yo demuestro humildad cuando yo reconozco que yo necesito de mi hermano, que nos necesitamos, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos necesitamos con el Ministerio de Alabanza, que es la que nos ayuda, ¿no? Con las alabanzas. Necesitamos al pastor que predica, porque él es el que nos da la palabra, ¿no? Y a los hermanos que Dios permite que también prediquen, ¿verdad? Nos necesitamos unos a otros, hermanos. Entonces, ese es reconocer que es como les decía yo al principio, el ejemplo de nuestro cuerpo, ¿no? El corazón necesita del cerebro, igual el cerebro necesita del corazón, ¿no? Porque el corazón es el que le da la sangre al cerebro, ¿verdad? Le da la sangre, el cerebro y el oxígeno, pues para que pueda trabajar y pueda hacer su labor y pueda cumplir con su propósito en la vida, ¿verdad? Asimismo, nosotros nos necesitamos, hermanos. Aquí nadie es, digamos, él sábelo todo, él puédelo todo, no existe eso entre nosotros, todos nos necesitamos y de tal manera nosotros debemos de vivir de esa manera, ¿no? Soportándonos, perdonándonos, con el fin de preservar la unidad en la iglesia. Aquí también nos dice acerca de la paciencia, ¿no? Soportándonos con paciencia, ¿no? Se va más allá, hermanos. Imaginemos que te digan soporta a tu hermano, que de pronto todavía le falta madurar en los caminos, en la palabra, todavía tiene sus flaquezas, todavía sopórtalo, pero también te dice tenle paciencia a tu hermano, ¿no? Eso es lo que nos dice. Acepta de que hay un proceso, que como nosotros como humanos tenemos un proceso, ¿no? Y también nos habla acerca de la mansedumbre. Mansedumbre, hay que ser mansos, dice el Señor, ¿no? ¿Nos llama a ser mansos o nos llama a ser mensos, hermanos? A ver si están atentos. Mansos, ¿verdad? No mensos, hay que ser mansos. ¿Y qué es la persona mansa? La persona mansa es que hay una situación así caótica, no explota. Tiene la oportunidad de explotar, pero no lo hace calmadamente, ¿verdad? Lo hace de manera suave, como dice un Proverbios, ¿no? Que uno puede apagar un fuego con una voz, con una palabra suave. Eso es lo que pasa, puede haber un problema y uno tiene que responder de manera suave, de manera calmada. No, hay un problema ahí, alguna discusión ahí. No hay que meterle más leña al fuego, como se dice, ¿no? Porque si no, eso se hace un incendio forestal tremendo, ¿no? Entonces, como somos nosotros los llamados a guardar la unidad en la iglesia, hermanos, ¿qué nos toca si hay una situación así como las que les digo, que hay un problema, hay una discusión? No es meterle más leña al fuego, es hablar de manera suave, calmada, como digamos, para que no se exasperen malos ánimos, sino llamar a la paz. Eso es lo que nosotros debemos de velar siempre, de mantener la paz entre nosotros los hermanos, ¿no? Ahora dice también el amor, dice con paciencia los unos a los otros en amor, ¿no? Porque ¿quién es la fuente del amor? Es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de actuar siempre en ese amor, amándonos, ¿no? Como hermanos que somos, ¿no? En Cristo Jesús. Entonces debemos de tener estas actitudes, ¿no? La humildad, la mansedumbre, la paciencia, el amor y la paz. Somos llamados como hijos de Dios a ser pacificadores, no provocadores, ¿no? No provocadores, sino pacificadores. Como hijos de Dios debemos de tener aquí en nuestra frente, este hombre es un pacificador, esta mujer es una pacificadora que siempre está buscando solucionar el problema, el conflicto con la paz, ¿no? Así debemos nosotros de identificarnos como hijos del Señor. Ahora, también vamos a ver como cuarto punto, y aquí va lo importante, como les decía, ¿por qué debemos de mantenernos en unidad o guardar la unidad? Y vamos a ver el poder de la unidad. Mire, vamos a ver en Hechos
en Hechos, en el capítulo 2. Hechos capítulo 2, vamos a leer del 1 al 4. Amén. Vamos a buscar Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Vamos a leer del 1, a ver, para entrar a contexto. Del 1 al 4. Dice el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué pasó ahí, hermanos? ¿Qué podemos nosotros ver que sucedió en ese lugar de reunión de los cristianos, de los primeros cristianos? ¿Qué pasó ahí? Dice que ellos estaban unánimes, estaban unidos, dice que estaban unánimes juntos, ¿no? Y de repente sucedió algo maravilloso, algo poderoso, ¿no? Fueron todos llenos del Espíritu Santo y ellos también empezaron a hablar en otras lenguas, como dice ahí, ¿no? Entonces, nosotros vemos ahí que la unidad, hermanos, prepara el terreno para que la presencia de Dios descienda, Y esto también va a suceder, los milagros, para que ocurran milagros y también haya crecimiento en el pueblo, ¿no? Dios derrama bendición y vida eterna, dice, cuando el pueblo se mantiene unido. Miren en Salmo 133, dice así, ¿no? Dios derrama bendición y vida eterna. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver la importancia de la unidad y lo maravilloso que nosotros vamos a ver estos milagros, ¿no? Suceder cuando la presencia de Dios esté acá siempre con nosotros, ¿verdad? Dios se va a manifestar poderosamente cuando haya unidad. Y nosotros debemos de mantener la unidad. Amén. Imaginemos, hermanos, un coro, ¿no? Aquí un coro, si cada miembro del coro tiene su parte, ¿no? Que le toca cantar, ¿no? Va el vocalista y los sopranos y los que tienen la voz así bien alta, bien aguda, ¿no? Cuando se ensayan, ¿no? Y todos hacen su parte, donde tienen que entrar, ¿no? Donde tienen que silenciarse, ¿no? Y así. Ese coro se va a escuchar muy hermoso, a pesar de que hay diversidad de tonos, de tonalidades de voces, ¿no? Se escucha hermoso y es un deleite para el oído. Pero imaginemos ese coro que cada uno quiera hacer lo que se le da la gana y no van a hacer lo que se les indicó. Imaginemos cómo va a sonar ese coro. Terrible, todo desafinado. ¿Y será algo agradable para los oídos escuchar algo así tan desafinado, tan fuera de lugar? Pues no, ¿verdad? Así, hermanos, así debemos nosotros, debemos siempre mantener la unidad, ¿no? Como les decía al principio, mis hermanos, cada uno tiene talentos, cada uno tiene dones y cada uno cumple una función aquí dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia. Por eso debemos nosotros de hacer nuestra parte, no cumplir nuestra parte, y también, como les digo acá, es mantener la unidad, preservar la unidad en la iglesia. Amén. Amén, hermanos. Eso es lo que esta noche les comparto, ¿no? Que velemos siempre por la unidad en la iglesia. Entonces, si en algún momento usted tiene alguna situación con un hermano, procuremos estar en paz unos con otros, procuremos perdonándonos, ¿no?
procuremos soportarnos con paciencia, para que no demos lugar al enemigo de ninguna manera, que haya contiendas, que hayan chismes, que hayan resentimientos, de ninguna manera, porque de esa manera, solamente de esa manera, vamos a ver las obras poderosas de Dios manifestarse en nuestra iglesia, y como dice ahí la palabra de Dios, también el crecimiento que Dios da, porque Dios da el crecimiento a la iglesia. Amén. Amén. Entonces procuremos, hermanos, y oremos por la unidad. Oremos por la unidad en la iglesia, porque quien más está al pendiente de que no se dé la unidad por ningún motivo, poniendo cizañas, es el enemigo, porque él es el más beneficioso, porque él es el que gana terreno, él es el que gana lugar, ¿no? Pero no demos lugar, hermano, no le demos lugar por ninguna situación en nuestras vidas, en nuestros hermanos, no demos lugar, más bien todo lo contrario. Seamos nosotros los que trabajemos siempre cuidando y preservando, guardando la paz en nuestra iglesia, en la unidad del Espíritu, como decía ahí en Efesios. Amén. Amén. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y le vamos a dar una ofrenda de aplausos a nuestro Dios, que Él es el que nos ayuda en todo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche, Padre, por tu palabra, Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Dios amado, a identificar en nuestras vidas, Padre Celestial, de repente, Padre Santo, en nosotros, Señor, hay alguna situación con algún hermano, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, como dice tu palabra, a soportarnos unos a otros, Señor. A perdonarnos, Señor eterno, que no haya resentimientos, Padre Celestial. Que no haya chismes, Padre Santo, que son cosas, Padre bendito, que obstaculizan para que haya unidad en nuestra iglesia, Padre. Dios Todopoderoso, nosotros queremos vivir en esa unidad, Padre Celestial. Mi Dios Todopoderoso, donde tu presencia esté siempre, Padre bendito, manifestándose, Señor, oh Dios Todopoderoso. Seas glorificado en todo, Padre bendito, en nuestras vidas, Señor Dios, Dios amado. Ayúdanos, Padre Celestial, a cumplir, Padre bendito, con ser solícitos en guardar la unidad en el Espíritu, como leíamos en Efesios, Señor eterno. Siempre, Padre Santo, velando por la paz, mi Dios eterno, en nuestra iglesia, Padre maravilloso, Dios Todopoderoso. Ayúdanos en esto, Padre Santo, te lo rogamos, Padre bendito, y que haya unidad siempre en nuestra iglesia, Padre Santo. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos, pueden sentarse. Gloria a Dios.